Buenas, gente linda, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos desde la ciudad de Río Gallego. Acá estamos con la IBR, un día nublado, ventoso, como es costumbre acá en esta ciudad, capital de Santa Cruz. Y toca un poco de mecánica. La IBR no puede continuar viaje así, de esta forma. Como le venimos contando en todos estos videos, tenemos los amortiguadores traseros reventados. Miren cómo está el escape. Ya el escape había sido remendado antiguamente cuando salimos, ya hace más de un año, y esto lo provocó este tiempo que anduvimos cerca del mar, mucha agua que anduvimos, la sal que contiene el mar le afectó bastante, más el desgaste propio que está teniendo el escape en todo este tiempo que llevamos de viaje. Por otra parte, tenemos el retén de este lado de la amortiguación roto. Miren cómo está perdiendo líquido, y estos últimos kilómetros empeoró mucho, aparte también de la suciedad que tiene, que es impresionante. Lo que pasa que hemos andado por muchos caminos, hemos andado por muchos días de lluvia, mucho ripio. Ya saben cómo somos nosotros, no le hacemos asco a nada, ningún tipo de camino. Veníamos así porque realmente teníamos que estar moviéndonos bastante rápido. Si no vieron los videos anteriores, se los recomendamos para que sepan de qué estamos hablando, de qué caminos. Entonces recién ahora frenamos, así que ahora que frenamos nos vamos a dedicar un poco a acomodar el IBR. Y algo que estaba pasando era que cuando estábamos en la isla era complicado conseguir repuesto, y nosotros lo que hicimos cuando salimos de viaje hace más de un año atrás, nos compramos ciertas cosas, algunos repuestos para tener, porque sabíamos que se iban a gastar, como por ejemplo la cubierta trasera, que ya no da más. Miren Ya, los tajos que tiene ahora. miren cómo se está cuarteando la cubierta, que eso lo vimos hace unos días atrás. Nosotros le debemos estirar un poco más, pero así no podemos seguir. También tenemos comprado un kit completo de transmisión, corona, cadena de piñón, pero me olvidé de mandármelo acá a Río Gallegos. Papá, me estoy enterando recién de Sí, soy un animal, así que bueno, igual esta dentro de todo todavía sirve. La cadena la cambiamos en Ushuaia, no se debe hacer, ya sé que van a salir, no se debe, se cambia todo junto. Yo sé, la IBR la tenemos que dejar a nueva, lo mejor que se pueda, porque estamos a 123 kilómetros de acá, de Río Gallego a Cabo Vírgenes, donde comienza el kilómetro 0 de la ruta 40, y es la nueva etapa que estamos por comenzar, a Cocho. Sí, es por eso que nos tenemos que preparar, tanto nosotros, porque aparte estamos en una temporada que está cambiando el clima y se viene el frío. Hace 2 días cumplimos 16 años juntos. Pareja, 16. Un año y 2 meses de que arrancamos este viaje sin fecha de regreso. Sí, sin fecha de regreso, y es literal. Para los que son nuevos en el canal y por ahí el primer video que están viendo, bueno, nosotros hace más de un año que estamos viajando en esta IBR, pero no arrancó el viaje hace un año, sino que hace más de 12 años que viajamos en ella. Sí, este es el viaje más largo que estamos haciendo. 73.000 kilómetros cumplido hace muy poquito, y que siempre ha llevado a 2 personas, más el peso, Sí. mucho ripio, muchas rutas que por ahí no está preparada la moto para esto, en verdad. Vamos a ser sinceros. No está preparada para Es una moto que está preparada para ir a comprar el pan. Sí, calentito, en lo posible. No puedo más del dolor. Miren las manos coloradas del frío. Y eso que el agua de acá es caliente, pero la de la hidro obviamente que no. No puedo más del dolor. La voy a tener pero que el sacar aire- vos a Cocho, porque no puedo. No, igual deja que yo termino de secar. Déjame. Calentate un poquito. El aire está recontra helado, pero mirá el trabajo que has hecho. Pero parece nueva. Nos vinimos adentro porque empezó a garubar, a lloviznar, que no debe faltar mucho para que se convierta en una nevisca. Siguiendo con las cosas que hay que hacerle a la IBR, queremos contarles que estamos muy contentos porque la gente de FAR nos ha mandado amortiguadores nuevos para la IBR. Miren lo que son esto, por favor.
Así que estamos chocho. Muchas gracias a la gente de FAR que se copó con nosotros, con nuestra aventura. Y acá tenemos los retenes de Yamaha y IBR-125, los dos, que no tengo que cambiar los dos, sino solamente uno. Y también me hice mandar una bujía nueva porque nos habíamos quedado sin una de repuesto que siempre llevamos. Y acá tenemos la cubierta nueva que nosotros habíamos comprado ya hace más de un año, que es de la marca Rinaldi, que no auspicia. Esta la compramos, es de la Rinaldi R34 110 80 18, que es una medida que no lleva la IBR, pero sí usamos nosotros y la verdad que nos recontra resulta. Esta tiene alrededor de 14.000 kilómetros. La pusimos antes de salir de este viaje. Desde que llegamos acá en Gallego nos pusimos en contacto con un mecánico, Marcelo, que no lo conocemos personalmente, nos comunicamos a través de WhatsApp. Y bueno, le contamos la situación del viaje y que la IBR necesitaba algunos cambios. Y bueno, nos llevamos la sorpresa que hoy nos contestó que hoy es sábado. Pensé que no trabajaba, que a partir de las 3 de la tarde está en el taller. Uno de los problemas es que está lejos de acá, como a 10 kilómetros. Pero bueno, no pasa nada mientras que pare la lluvia. Y yo quiero saber si le puedo dejar la moto allá, que ahí le pregunté, no me contestó aún. Porque si le puedo dejar la moto ya hoy, ya ahí me traigo el escape, que lo quiero limpiar y pintar toda esta parte que está en óxido y por ahí soldar algunas partes donde están los agujeros. Me quiero traer la cubierta trasera, la rueda trasera para hacer el cambio de cubierta y también limpiarla. Hace ruido ahí que calculamos que ha entrado agua y mugre en los bujes del horquillón, o son los bujes que están cansados, gastados. Y seguimos con este problema que lo vamos a hacer revisar porque nosotros le pusimos los bolilleros nuevos en Tolwyn, que miren, a ver si se nota, miren el movimiento que tiene la rueda. Miren, ahí se ve. Mira, ahí estoy teniendo la moto y... Sí, ahí se va a ver bien. Que muchos me han dicho que puede ser el eje que está gastado. Dudo que sea eso. Los bolilleros ya se lo pusimos nuevos. Algunos me dicen que es normal el juego. Yo sinceramente no sé, así que vamos a ver qué nos dice el mecánico. Se pinchó el mecánico, me dijo que no tenía lugar. Y después le escribimos a otro que también es conocido acá de la ciudad, pero hasta el martes no tiene lugar. Entonces le voy a meter mano en lo que yo puedo. Ya le saqué la defensa, le saqué la cadena. Ahora voy a aflojar la rueda y voy a sacarla para después llevarla al gomero para cambiar la cubierta y de paso ya para cambiar los amortiguadores. Y después veré qué hacemos con el tema del retén. A ver, vinimos hasta acá hace rato, no es de ahora que viene perdiendo aceite, así que podemos seguir viaje. Principalmente eran los amortiguadores y el ruido del horquillón. Vemos si lo desarmamos también ahora. Por ahí me la animo. Igual está Mario, que por ahí me da una mano, que está ahí escondido, que no sé si querrá salir. ¡Mario! A ver, vení. ¡Asoma! Se los presento. Mario es parte de la familia que nos está dando alojamiento, que nos abrió la puerta y nos permite ser parte de su familia. Otra de las grandes personas que vamos conociendo. Y va a ser uno de los responsables de que la moto quede bien armada. Sí, porque yo no confío en mis manos. Y él conoce de mecánica, pero más que nada automotriz. Exacto. Pero bueno, esto dentro de todo es bastante sencillo. Vamos a andar A bien. ver, por ahí quien dice que terminamos desarmando todo acá. Todo, sí. Taller Los Acocho. Vení con la moto armada Y y te te la vas llevas desarmada. con la moto Te la desarmada. llevamos con coche. En pedazos. Está ahí. Sí. Bastante despiezada ya, pero tenemos que sacar el caño escape. Pero para sacar el caño escape, Tengo que sacar el cubrecar. el caño escape está... Mirame y no me toques. Dejen en los comentarios si este caño escape llega hasta Jujuy o no. ¿Qué decís Hasta vos, La Poncho? Quiaca. Hasta La Quiaca. Gracias, Vivi, por los mates. ¿Cómo te lleva con la nafta? Uf, re bien. Ahí me está limpiando el horquillón. Vamos a limpiar Sí, la mirá todo lo que corona, sacamos ya. el eje. Miren un poco la mugre que tenía. Bueno, barro, aceite, Sí, de todo. Tiene de grasa todo. de cadena. Vamos a engrasar un poco ahí. Y después, obviamente, engrasamos el eje. Obvio, sí. Ahí Está con bien. eso yo calculo que le vamos a sacar el ruido, porque el ruido es por la suciedad. Al final está bien. El eje, todo.
hasta afuera y ahora le vamos a meter un poco de brillametal y virulana que yo siempre llevo para esto. Brillametal no, brillametal es de Mario que me prestó. ¿Y en qué estado está? Y está oxidada acá, esto es lo que me preocupa. Miren cómo está oxidada dentro la llanta. Mirá. No está picado, está oxidado, pero Está ahora oxidado, lo voy a no. limpiar porque esto también puede hacer que pinche la cámara. Yo me voy a llevar el caño escape, para que me voy a llevar esto primero para adentro porque acá hace mucho frío y me prepararon todo adentro para que pueda limpiar. Mira lo que me pusieron, qué genialidad esto. Para que pueda limpiar las piezas del caño escape que están también. Bueno, no, este se ve joya. Este se ve joya. Así que le voy a pegar una pulidita a esto también. Ya le pasé un trapito húmedo para sacarle la tierra y miren, por ejemplo, esta parte que tiene acá el caño escape, la parte de afuera, la carcasa, este es el golpe que nosotros recibimos en Comodoro cuando la señora tan amablemente nos chocó. Qué locura, veníamos lo más bien, lo más tranquilo. Miren lo que es el tráfico a 2 porque está la ruta cortada. Veníamos bajando de allá, tranqui, en primera. Y viene esta mina que nos viene apurando desde hoy y nos tira. Nos fue arrastrando hasta acá. Acá tiene un pequeño agujerito. También lo que vi que tiene, estos son todos los machaques que tiene de las piedras que recibe cuando nosotros andamos por el ripio. Lo bueno es que tenemos cubrecarte, eso es importantísimo. Y de este lado es el emparche que le habíamos hecho, que la Cocho ya les contó. Segundo día que le vamos a meter mano al IBR. Así quedó la llanta, que le di con bastante virulana. Me falta limpiar acá donde va la cinta de freno, que le voy a pasar una lija finita porque bueno, tiene algo de suciedad. Y estaba mirando que esta joya no está marcada adentro, no tiene así como un escaloncito, así que está bien gastado, va bien el freno. Y ahora la familia nos invitó a una feria, así que nos vamos a ir a conocer una feria y cuando volvamos seguimos con la IBR metiéndole mano, así la seguimos poniendo a punto para comenzar la ruta 40, para comenzar esta nueva etapa que me tiene a mí en lo particular emocionado y preocupado también por el clima, porque nos va a agarrar el frío y no sabemos en qué parte. Ya está refrescando mucho, hoy es un día súper ventoso acá en Gallego, lo cual es común, pero de los días que llevamos hoy es cuando más se está sintiendo el viento. Por suerte nos vamos a mover en auto. El viento que hay a Cocho. ¡Está terrible! ¡Ay, por favor! Muy linda la feria y barata salió la salida, Sí. porque solamente compramos medias que Sí, no hacían falta. Ya veníamos necesitando, no teníamos más y encontramos aparte estas que son peluditas que vamos a ver si funcionan bien para las carpas, para los días de campo. Al final le terminé dando un poco con el taladro y ahí lo que quedó de virulana y la rescaté bastante, se le salió bastante el óxido, por suerte no está picado. Más adelante en una próxima desarmada por ahí la agarro con un cepillo de acero o algo, acá no tenemos, pero mejoró. Miren esto, esta es la cubierta vieja y pasame a Cocho la cubierta nueva, poner acá a la par, ahí. Yo decía que no estaba muy gastada la cubierta, no. pero teniendo la nueva al lado, sí, estaba gastada. Son exactamente la misma marca, el mismo modelo, la R34 de Rinaldi, pero sí, miren. Acá se nota bien lo gastado y bueno, tiene No. algunos tacos deformados. Esta ya, mirá, está prácticamente unido, estas aberturas Sí. que tiene acá y esta no, están todas No, separadas. miren lo que es. Un poquito de grasa para volverla un poco impermeable, por decirlo de alguna forma, ¿no, Mario? Así es. Aparte puede ser que mejore después para algún momento si hay que sacar la cubierta. Obvio.
Yo creo que me puede llegar a salir, ojo. El Mario ya colocó la cubierta, ahora viene la parte difícil de la cámara, porque encima nosotros tenemos una cámara no original, mucho más grande, obviamente a medida de la cubierta y reforzada. Pasa, viste, que se vuelve a inflar. Sí. Nada más lindo que una cubierta nueva y con una llanta brillosa, que algo a mí en lo personal que me encanta de la IBR es el cromado. En todas las motos que tienen rayos y llantas así de metal que está cromado, me fascina el cromado de las motos. Y bueno, la IBR tiene la llanta, los barrales que no se ven porque tiene cubierto por la goma esa protectora. Tenemos cubierta como para más de 10.000 kilómetros, Cocho. Tenemos papés nuevos, está toda limpita. Qué linda volver a verla así Sí, de limpia y como así de cuando brillosa. Como cuando igual más de una vez vos la limpiaste. Una cosa menos. Así quedó el escape después de la limpieza que le dio la Cocho. Lo que le hicimos en los agujeros que le fuimos encontrando, alto parche, le pusimos metal líquido, que es esto, a ver, que está acá. Son estos dos tarritos de epox que los unís, se forma una pasta que Sí. es esta y queda como metal. 24 horas hay que esperar para Sí. que se seque, pero... Está hecho un cascote, le pusimos acá, acá, acá Y de este lado. Pará. Girate otro poquito, ahí está. Y todo ahí arriba. Bueno, a ver, muchas partes de estas fueron más que nada para prevenir. No es que todo esto está agujereado, sino que había algún agujerito, pero le pusimos a toda la capa. Claro, y ya lo que bueno estaba. de esto es que soporta altas temperaturas, así que Vamos buenísimo. a tener escape para unos Es kilómetros casi más. escape nuevo. Pero bueno, ya no se puede recuperar más. Todo este es el parche que le colocamos antes de salir de viaje. Ya tiene 1 año y 2 meses y ya el escape estaba percuido. Y esta parte de acá atrás, esta tapita no es original. Lo que es original del escape es solamente este círculo y el agujerito. Esta parte, este canto, se lo hicimos hacer con un amigo allá de Bragado, que de paso le mandamos un abrazo a Joaquín de JTAP Escape, que nos los hizo. Por eso se oxida esta parte, porque es un metal común pintado. Así que ahora lo vamos a pintar, que Mario encontró que tenía acá un esmalte sintético. Y acá tenemos el cubrecárter. Que sepan que para el IBR no hay nada. No viene nada. Bueno, al menos cuando nosotros arrancamos hace 10 años atrás no había nada. Por ahí ahora en el mercado hay. Pero cubrecárter no viene. Esto nosotros lo hicimos hacer cuando estuvimos en Trelew. ¿Te acordás, Cocho? Nos lo hizo Walter, chapista de Honda, porque solamente nos cobró la chapa, que la compramos nosotros la chapa. Después no nos quiso cobrar nada, nada de nada. Y bueno, miren. Todo esto que está picoteado es de las piedras que pega. Obviamente que nosotros andamos mucho en rupio y son de las piedras que va pegando en el cubrecárter. Todo esto anteriormente pegaba en el motor. Sí, es terrible. Yo no sé cómo Nunca se rompió nada. Y también nos han dicho que no le pongamos esto porque la IBR se refrigera a través de aire. Sí. Y esto la iba a frenar la refrigeración y no. Claro, que se podía llegar a calentar la moto. Pero convengamos que además de que le hicimos todas estas aeroventilas, además de eso, estamos en la Patagonia. No, y el segundo invierno que vamos a vivir. Todo invierno, no hay verano acá. Claro, O sea, todas estas hendiduras son del escape. Acá pasa todo el escape y tiene buena entrada de aire. Así que mano a la obra, señora. a trabajar. ¡Artata! Ahí quedó la primera manito de pintura. Bueno, ahí está chorreando, pero no pasa nada. A ver, esto es protección para el motor, no estética. Y yo había dicho que iba a pintar el escape, que ahí lo puse acá en el tallercito. Y no lo puedo pintar con esta pintura, porque esto es esmalte 3 en 1 en común. Y para el escape tiene que ser pintura para alta temperatura. Así que no lo puedo pintar con esto porque no va a durar nada. Vas a dar cuenta que no. Que nada, un día de viaje nomás y se va a salir la pintura seguramente. Así que no lo voy a pintar. Y por acá ya tengo la cadena limpia. Y ahora lo que voy a hacer, la voy a lubricar. Me queda re poquito lubricante. Y este sale carísimo. Qué pegote. La dejo que reposa ahí con el lubricante. Sí, quedó joya.
el centro no. A ver ahí. Y... Ahí va. Perfecto. ¿Ahora no me dijiste? No te dije recién cuando estábamos conversando, ¿te acordás? Yo también te dije antes de salir acá que el tornillo va, la torre va Pero no te voy a discutir. ¿Por qué no lo frenaste? Y vos que estás mirando somos tres. Ah, Yo no sé. La culpa la tengo yo. Yo estoy filmando, disculpen. Nunca había armado una rueda tan rápido. Estaba re contento. Nah, Contento que había quedado muy bien. Habíamos hablado de poner un taller. No podemos poner un taller así. Mario, ¿qué Sí, ¿por qué haces? no? ¿Por qué no? Iba del otro lado, mirá cómo me quiero morir. No sé si influye en algo que igual lo teníamos puesto al revés. Vamos, hay que decir la verdad. Sí. Otro momento importante y fundamental. Es poner la cadena. Obviamente que esto no es un video para que aprendan de mecánica, sino que yo me estoy aprendiendo y animando un poco más a hacer cosas, pero me ha pasado a armar la moto y no haber puesto la cadena y querer salir a probarla. Como una de las tantas cosas que ha Pero yo creo pasado que con la mecánica. Lo del parche, al revés. Nada fue tremendo. supera lo del parche. Ahí nomás. No, no, no. Tendría que ver. No, no, sacaste. ¿No está al revés? ¿No está al revés? Pero Me parece que está al revés. sí, boludo, está re. Ella lo colocó. Retiro lo que ve que te pendizaste. Curso acelerado de cómo poner parche. 0800 Cintia. Yo les voy a mostrar. ¿Por qué salimos así? ¿Por qué? Yo les voy a mostrar. Nos está faltando como 3 centímetros de cadena. Que cuando la desarmó, la cadena estaba bien. Pero les voy a mostrar por qué. Quédate así, bestia. Quédate así, Bestia. animalito de Jesús. Miren por dónde pasó la cadena. Eso porque estoy charlando y haciendo. La cadena tiene que ir por ahí, pero el tipo no, la pasó por abajo del fierro. ¡Cocho! Vos tampoco me hace mucho aguante. Pero yo estoy de aquel lado, no vi nada. Pero yo digo, algo no está funcando. ¿Te falta 3 centímetros de cadena? ¿Qué pasó? ¿Se achicó con el combustible? Dije yo. Lo que sí quedó impecable. Bueno, al final me das algo como bueno. Limpita. ¿La pasé bien ahora? Sí, ahí va bien, ahí va bien. Sí. Ay, me muero. Dios. Y así vamos a recorrer las 40. Hace un año que estamos viajando. A ver ahora. No, ahora tiene que ir la rueda hacia adelante. Ahora sí. Ahora Ay, sí. mira como que pequeña diferencia. Yo te voy a pedir a Cocho que este lo armemos bien. Tratemos de que no quede el escape del otro lado. Bah, ya te estás abusando. Ah, un poquito de joda. Ya te estás abusando ya para colocar el escape al revés. Che, pero no me consigo el agujero. Estoy tan loca entonces. No, y así no va esto. Ay, Dios. Ahí. Ah, Va arriba. Ah, no veo. Viste que yo tengo el escape. ¿Pero de qué lado voy? Y el escape está acá, de este lado. Espera. Vamos a meterle acá adentro. Parece que el escape quedó bien. Puñito. Del otro lado no está. Falta este tornillo. Y esa parte ya estaría. La rueda ya está, cadena ya está. Así que ahora faltaría después ponerle los accesorios. El cubrecárter. El cubrecárter. Guarda los dedos. Sí, ahí está bien. No sé qué número es. Así está. Ahora lo tenemos que meter. Este que está acá. Ah, a ver.
No son grandes. ¿Girar? Son... Igual no está girando. ¿No? No. Ah, listo, si no gira, no gira la botella. No, no está girando el tornillo. Listo. Ayúdame del otro lado allá. A unir ahí. ¿Y pasás ahí? Espera. Y esa la arandela y la tuerca. Un poquito nomás para que no se salga, se sostenga. Sí, pero... Espera, listo. Ahí está. Listo, dame la... ¿Te ¿Dónde digo? está? Ah, acá. Yo tengo. Está bien, no soltá. Que así lo pongo mejor. Ahí está. ¿Listo? ¿Suelto? Sí. Pues yo. Lo hemos logrado, lo hemos logrado. Falta Mario que también nos dio una mano, pero yo estoy... Me siento orgulloso porque... Tuvimos nada. muchas fallas, muchos delis. Pero Hemos quedó aprendido un bien. montón. Hemos aprendido bastante, ey. Para De los nosotros errores se aprenden. es dice. un logro muy importante haber metido nosotros mano a la IBR. Sí. Y Y que miren. no sobró ninguna pieza. Y ya está, miren cómo quedó con esa cubierta nueva, esa llanta limpita, la transmisión limpita. Le faltó un poco de limpieza, pero bueno, no pasa nada porque lamentablemente la vamos a meter en ripio. Y lo primero que vamos a hacer. Miren cómo quedó el cubrecárter ahí pintadito. Quedó genial, genial. Genial quedó la IBR preparada para encarar la ruta 40. Pobre lo que le espera, pero ya tenemos amortiguación nueva. A ver, ahora vamos a hacer la prueba. Subite. Ya está lista. Ya Subite. está lista para... Vamos a ver si eliminamos el ruido, porque no lo probamos todavía. A ver. A la 1, a las 2 y a las 3. ¡Ah! Era mugre nomás que tenía. Bueno, ya sabemos. Para la próxima hay que desarmar el eje, engrasar y todo. Y bueno, la hora de la verdad, darse una vuelta. Probala vos, por si hay algún tornillo flojo o algo. Probala vos, ¿o no? Ajustaste bien todo. Vos me ayudaste a ajustar. Qué bonita que es la IBR, la que lo parió. Anda de 10. Vamos a dar la vueltita igual acá nomás. El amortiguador anda de 10. Pero despacito los golpes. Le metí ese golpe como loco, perdona, cocho. Digo, vamos a probar los amortiguadores. ¿Para qué están? ¡Guau! Perry, ¿cómo te ve arriba de la IBR? Quedó, ¿no? Sí. Tiene el culito más levantado, todo con la amortiguación nueva. Se siente, yo no sé si es o soy yo, pero se siente, sí, ¿no? No escucha nada. Se siente como bastante duro atrás, pero bueno, Ahí debe están, ser son los amortiguadores nuevos los y aparte que amortiguadores también están nuevos. falta todo el peso, los amortiguadores y toda la suspensión Sí. está preparada para andar siempre con carga, le falta todo, hasta le hemos sacado el top case porque siempre nosotros andamos con algo de carga, entonces la amortiguación está Hasta el preparada tope, para es eso. verdad, claro, no Y falta el así, tope. como está livianita, entonces la amortiguación es muy dura, pero bueno, No, se siente re bien. lo hemos logrado, Se siente re bien. Ya increíble. tenemos moto lista. Nada más moto tenemos lista. ahora el tiempo que se viene el invierno, no sabemos qué vamos a hacer, No. hasta dónde podremos llegar de la Pero 40. En 4 o 5 días no saben lo que cambió el clima. Acá vamos a ir cerrando este video de mecánica totalmente diferente a lo que hemos hecho durante este año. Es el primer video que no es hacemos una así. mecánica normal. No. Cualquier duda que tengan, porque obviamente han faltado detalles y por ahí les causa curiosidad alguna cosita, nos lo dejan en el comentario la duda que ahí nosotros le respondemos, porque esto fue ahí por arriba, no fue para enseñar mecánica, porque no somos vamos a quienes para enseñar enseñar. nosotros. Agradecerle por estar siempre del otro lado con la mejor onda. Ay, si quieren saber más de mecánica, nos pueden seguir. ¿Dónde nos pueden encontrar? Seguir en Instagram y en Facebook, que ahí van a tener todos los detalles. Bueno, y en los comentarios quiero que dejen todas las llavecitas, los emojis de llavecita y Emoji mecánica. para apoyar este desarme Así y arme es. que hicimos. Así que es, recordarles como siempre que los queremos, Los queremos mucho, mucho. mucho de verdad y que nos estamos viendo dónde, En Cocho. el próximo video, perdidos por la 40. Atento. ¿Perdido por la 40 o nos ponemos un taller? Yo creo que el taller garpa. El taller, me llama usted, entonces voy. Se la desarmo y qué sé yo.